Durante siglos, la figura de Judas Iscariote ha sido el símbolo más poderoso de la traición dentro del imaginario cristiano. Su nombre, repetido con desprecio desde los púlpitos, se convirtió en sinónimo de infamia, pecado y condenación eterna. Pero, ¿y si esa narrativa estuviera profundamente equivocada? ¿Y si en lugar de ser el mayor traidor de la historia, Judas hubiera sido el más fiel discípulo? Esta pregunta, que durante siglos habría sido considerada una blasfemia, tomó forma concreta y explosiva con el redescubrimiento de un texto olvidado durante más de 1700 años, el Evangelio de Judas. Este documento, encontrado en Egipto en la década de 1970 y traducido oficialmente en 2006, pone en jaque toda la estructura doctrinal del cristianismo tradicional. En sus páginas, Judas no traiciona a Jesús, lo libera. La narrativa del Evangelio de Judas se desarrolla desde una óptica gnóstica, una corriente espiritual que floreció en los primeros siglos del cristianismo, y que consideraba que el mundo material era una creación imperfecta, obra de un dios menor llamado Yaldabaoth. Los gnósticos creían que la verdadera divinidad era un ser de luz inaccesible, y que la salvación consistía en escapar del mundo material a través del conocimiento secreto, la gnosis. En este contexto, el Jesús del Evangelio de Judas no es un salvador que muere para redimir los pecados, sino un maestro cósmico que guía a las almas despiertas hacia su liberación. En este texto, Jesús se ríe de los otros discípulos por adorar a un Dios equivocado. Les dice que no entienden nada, que están atrapados en rituales vacíos, en dogmas sin alma. Solo Judas comprende la verdad. Solo él es capaz de mirar más allá de las apariencias. Es a él, a quien Jesús revela los misterios del universo, el origen de las almas, el destino de los mundos. Y es a él a quien le pide que lo entregue. No como una traición, sino como un acto necesario para liberar su esencia divina del cuerpo físico. El beso de Judas, en esta narrativa, ya no es la señal de la traición, sino el sello de un pacto místico. Este enfoque cambia radicalmente la visión tradicional del cristianismo. La crucifixión ya no es un sacrificio vicario por los pecados del mundo, sino un proceso de liberación. Judas no vende a Jesús. Lo ayuda a trascender. Es el único que lo entiende, el único que lo escucha realmente. Y por esa razón, se convierte en el discípulo más fiel. Su recompensa no es la gloria terrenal ni la canonización. Es el odio eterno, la incomprensión universal. Carga sobre sí la condena histórica como parte de su sacrificio. Si esta versión fuera cierta, Judas sería el mártir más incomprendido de todos los tiempos. La historia del manuscrito es igual de misteriosa. Descubierto en Egipto en los años 70, el códice fue vendido en el mercado negro, mal almacenado, olvidado y casi destruido. Pasó por traficantes, coleccionistas e instituciones que no supieron valorar su contenido. No fue hasta que cayó en manos de expertos que su verdadero valor emergió. El manuscrito fue restaurado, traducido del copto y publicado por National Geographic en 2006. El impacto fue inmediato. Los medios lo presentaron como una bomba teológica. La Iglesia, por su parte, se apresuró a desacreditarlo, tachándolo de herejía antigua sin valor canónico. Pero el Evangelio de Judas no es solo un texto marginal. Su existencia prueba que, en los primeros siglos del cristianismo, existieron muchas versiones distintas del mensaje de Jesús. Lo que hoy conocemos como cristianismo es solo una de esas versiones, la que logró imponerse. Pero hubo otras, los evangelios de Tomás, Felipe, María Magdalena, los textos de Nag Hammadi, los libros gnósticos. Todos ellos fueron perseguidos, quemados, censurados. La Iglesia unificó el dogma en el siglo IV, bajo el auspicio del Imperio Romano, eliminando la diversidad teológica que había caracterizado los primeros tiempos. La figura de Judas fue central en ese proceso. Necesitaban un traidor, alguien que encarnara el mal. La existencia del mal es necesaria para justificar la redención. Si no hay traición, no hay sacrificio. Si no hay sacrificio, no hay salvación. Judas fue convertido en el chivo expiatorio perfecto. Su rol fue definido por quienes vencieron la batalla por la ortodoxia. Pero el Evangelio de Judas nos recuerda que hubo otras formas de entender su figura. Que quizás su pecado fue simplemente obedecer una orden demasiado pesada. Los gnósticos, perseguidos y calificados de herejes, creían que el conocimiento era la vía hacia la salvación. Jesús, para ellos, era un revelador, no un redentor. Su enseñanza era secreta, dirigida solo a unos pocos capaces de comprenderla. En ese marco, Judas encarna al discípulo ideal, el que renuncia a su reputación, a su vida, a su nombre, por cumplir la voluntad del Maestro. La idea de que Jesús necesitaba ser entregado para completar su misión aparece también, de forma ambigua, en los evangelios canónicos. En Juan 13:27, Jesús le dice a Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¿Era una orden? ¿Una aceptación resignada? ¿O un acuerdo preestablecido? La tradición gnóstica en la que se inscribe el Evangelio de Judas tiene raíces complejas. Algunos la vinculan con doctrinas esotéricas de origen oriental, con el platonismo, con influencias de Persia y Egipto. Lo cierto es que los gnósticos fueron sistemáticamente perseguidos por la Iglesia oficial. Sus libros fueron destruidos. Sus líderes, ejecutados. Sus comunidades, borradas. Pero sus textos sobrevivieron en secreto, enterrados en vasijas, ocultos en cavernas.
Los manuscritos de Nag Hammadi, descubiertos en 1945, revelaron un universo de creencias profundamente diferente al que predica el cristianismo institucional. El Evangelio de Judas encaja en ese universo. Su visión del mundo es radical. Rechaza la creación como buena. Acusa al Dios del Antiguo Testamento de ser un usurpador. Afirma que el alma humana es divina, pero está atrapada en un cuerpo corrupto. Y que solo el conocimiento puede liberar esa chispa de luz. El Jesús de este texto es un ser de otro plano, que viene a despertarnos, no a sacrificarse. Y Judas es su compañero en esa misión. El que asume el papel más oscuro para que la luz pueda brillar. Este mensaje es profundamente subversivo. Porque si la crucifixión no es redención, entonces toda la estructura del cristianismo tambalea. Si Judas fue obediente, entonces la figura del traidor se desmorona. Si el mundo no es creación de un Dios bueno, sino de un arquitecto imperfecto, entonces el relato bíblico necesita reescribirse. El Evangelio de Judas no es solo un texto olvidado. Es una bomba escondida bajo los cimientos de la fe. Y sin embargo, su contenido es profundamente espiritual. Invita a cuestionar, a buscar, a no conformarse. A entender que la verdad puede estar más allá de los dogmas. Que los villanos pueden ser héroes. Que los mártires pueden tener rostro de traidor. El silencio de Judas, su condena, su desaparición de la escena tras la entrega, cobra ahora un nuevo sentido. No huyó por vergüenza. Desapareció porque ya había cumplido su parte. Incluso la muerte de Judas tiene versiones contradictorias. En Mateo se dice que se ahorcó. En Hechos, que se cayó y se reventó el vientre. ¿Cuál es la verdad? ¿Y si ninguna fuera cierta? ¿Y si Judas no murió, sino que se retiró, en el anonimato, sabiendo que su nombre quedaría manchado para siempre por una causa superior? El descubrimiento del Códice Chacos, y su posterior restauración fue un proceso complejo. El manuscrito estuvo décadas deteriorándose en cajas de seguridad, viajando por Europa, intercambiado como una curiosidad sin valor. Solo el trabajo conjunto de expertos, historiadores, filólogos y científicos permitió rescatar su contenido. National Geographic publicó un documental y un libro con los hallazgos, generando un debate internacional. La Iglesia reaccionó con cautela, recordando que los evangelios apócrifos no tienen valor doctrinal. Pero el público respondió con curiosidad. El nombre de Judas volvió a estar en boca de todos. No como símbolo del mal, sino como una pregunta sin respuesta. ¿Qué pasaría si Judas fuera el verdadero elegido? ¿Qué pasaría si el sacrificio no fuera la cruz, sino el desprestigio eterno? ¿Y si Jesús necesitó a alguien dispuesto a cargar con la culpa del mundo, no físicamente, sino simbólicamente? Judas aceptó esa carga. Y nosotros, 2000 años después, seguimos escupiéndolo. La historia, dicen, la escriben los vencedores. En el caso del cristianismo, esa historia fue cuidadosamente editada, depurada, seleccionada. Se eligieron 4 evangelios, se descartaron decenas, se canonizó un dogma, se destruyeron las voces disidentes. Pero los documentos perdidos, como el Evangelio de Judas, nos recuerdan que la historia es más compleja, más humana, más ambigua. Y que quizás, en esa ambigüedad habita la verdad más profunda. Hoy, más que nunca, necesitamos revisar nuestras certezas. Preguntarnos por qué creemos lo que creemos. ¿Qué intereses moldearon nuestras creencias? ¿Qué textos fueron eliminados? ¿Qué verdades fueron suprimidas? Judas, el nombre maldito, vuelve a interpelarnos. ¿Y si fue el más fiel? ¿Y si en su silencio, guardó el secreto del verdadero mensaje? La fe, como toda construcción humana, necesita ser cuestionada para renovarse. Y la figura de Judas, más allá del escándalo, nos obliga a pensar. A mirar más allá del dogma. A preguntarnos si la traición más grande fue, en realidad, la obediencia más pura. Porque al final, no hay dogma que pueda resistir una verdad escondida por tanto tiempo.